lo que hay. Así somos. Bien, segunda hora de programa, son las 3 de la tarde y lo prometido es deuda, por supuesto. Está con nosotros Alejandro Ordóñez, que como dije yo en todo el principio de la introducción de este programa, el desdoblamiento. Yo puse un video que me conseguí por ahí, lo puse en mi Instagram, donde el alma se desprende y tal y qué sé yo. Y entonces, bueno, hay un estudio serio de eso. Unos están de acuerdo, otros no. Lo importante de todo esto es que la experiencia extracorporal es lo importante, es la sensación de estar flotando en el aire, proyectado fuera del cuerpo. A nivel científico, algunos no aceptan eso, pero tampoco lo rechazan. O sea, nadie dice que existe o no existe eso. Entonces yo, por primera vez en mi vida, tengo a la persona de uno a uno, así, el testigo presencial de lo que pasó, porque toda la vida yo he escuchado eso, no, bueno, mira, de tercero. No, mira, fulanito se murió en el quirófano y no sé, empezó a flotar y la luz que llegó, que si no llegó, que volvió, se resucitó. Pero yo decía, ajá, pero ¿quién es? Entonces nadie me sabía decir, no, eso es un brollo que me echaron, entonces uno no sabe. Con nosotros está el licenciado Alejandro Ordóñez, tremendo periodista, hecho radio, todo lo que quiera en la vida, entrevistado a miles de personas. Y por supuesto, inclusive me entrevistó a mí una vez. Buenísimo. Y es hora, como dice, a quien a hierro mata, hierro muere. Entonces ahora le toca a él hablar de todo esto. Está con nosotros y también me sigue acompañando, que lo tengo anclado aquí, a Gil, por supuesto, Vladimir Gil, yoga, y cada uno tiene va a hacer una pregunta, porque esto es empezando en cero. Yo puedo hacer un poquitico de abogado del diablo porque yo realmente estoy en aquello de que creo o no creo, pero obviamente Alejandro pasó por esa experiencia y yo quiero transmitírsela a todos ustedes. Hago paneo por acá, aquí está Vladimir, que ya salió en el video, y está, por supuesto, Alejandro. Aquí estoy emocionado. ¿Está bien ahí? ¿Te estás viendo? Sí, ¿No? Ok, perfecto. Sí, me veo bien. Bueno, cuéntemelo todo, hermano. Bienvenido, bueno, bienvenido. Primero quiero saludar a la audiencia de Onda La Superestación. Yo hice radio durante 5 años en el circuito Unión Radio y los 2 primeros años fue en Onda La Superestación. Además, como una señal de la vida, tengo aquí a mi querido amigo Carpeta, a Rafael León, que fue en mi control de todo este tiempo, y reencontrármelo y reencontrarte a ti también como amigo que eres, porque los encuentros son definitivamente planificados por el universo para poder crecer y evolucionar. Así es, hermano. Ahora, con respecto al tema que nos compete en este momento, quiero hacerlo pedagógico para que las personas puedan comprender mi punto de vista. No quiere decir que sea verdad, pero fue lo que yo viví. Puedo dar testimonio de lo que viví. Primero vamos a hacer las distinciones, ¿no? La diferencia entre el alma y el espíritu y cómo está constituido el cuerpo energético. Y de esa manera la gente pueda comprender qué es lo que ocurre. Y eso que me pasó a mí en el quirófano, como tú mismo lo dijiste, también le ocurre a cualquier persona cuando duerme, solo que no están conscientes de lo que ocurre. Uno tiene un campo de energía, que es el campo vital, que es el cuerpo vital, que se conoce como cuerpo etérico, y es otorgado enseguida que se efectúa la concepción y acompaña al cuerpo físico hasta que nace. Al momento de nacer, hay un campo de energía que se llama cuerpo emocional, tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Sí. Y también hay un cuerpo de energía que se llama cuerpo mental. Y esos 3 cuerpos, cuerpo etérico o vital, cuerpo mental y cuerpo mental, constituyen lo que llamamos alma. El espíritu, que es la parte inmortal, la parte de Dios que siempre está permanente, encarna, el alma no se envuelve, y la función del alma es registrar todo lo que el espíritu tiene que vivir como aprendizaje para poder evolucionar. De manera que somos cuerpo físico, alma y espíritu. El espíritu es inmortal, es la parte de Dios que está en nosotros, y la reconocemos por la intuición, lo reconocemos por esa voz interna, ¿no? Y el alma tiene como manifestación la voluntad, tiene como manifestación el ego y la mente. Cuando uno muere, ¿qué es lo que supuestamente va para arriba? Es que ambas cosas tienen funciones diferentes. Y lo que permanece es el espíritu,
Pero el alma, cuya estructura tiene la intención de recoger todo lo que hemos vivido, permanece con el cuerpo físico unas horas, unos días después, y en términos normales, cuando una persona muere, después el alma se reúne con el espíritu y finalmente sigue su proceso. Pero en algunos casos el alma no se va, queda atrapada entre esta dimensión y la siguiente por varias razones. Puede que no tengan el estado de conciencia correcto, puede que tengan apegos, puede que tengan situaciones por resolver. Lo cierto es que la mejor actitud que uno puede hacer cuando una persona fallece, porque el protagonista es el que se muere, es atenderlo y estar consciente que no todo terminó con la muerte, que hay un proceso gradual de desprendimiento y que la persona, una vez que sale de ese estado de confusión, puede escucharnos en ese estado donde estamos, por supuesto, en el funeral, las primeras horas después de su muerte. Esa persona se supone que nos está escuchando. Escucha, sí, escucha. Escucha y además debe sentir la tranquilidad de que sus seres queridos están conscientes de ese estado. Ahora, la pregunta que a mí se me ocurre siempre hacer cuando tocamos ese tema es, ¿por qué tú sabes eso? Bueno, porque el que se muere no se devuelve. En mi caso, O no sé. En mi caso, porque puedo dar testimonio de lo que viví en ese momento, que ya lo voy a contar como historia, ¿no? Porque yo soy un contador de historias. Pero también ocurre que cuando tú duermes, el cuerpo energético, el cuerpo astral, se desprende. Eso les pasa a todos. De manera que los sueños no son más que el reflejo de lo que está en tu subconsciente, de lo que percibes sin darte cuenta, pero también la manifestación de ese plano astral en el que todos estamos cuando dormimos. A todos les debe haber pasado que de pronto se despiertan, como dando un brinco, como si se fueran a caer de la cama. Es cuando el cuerpo astral regresa violentamente mucho antes de que las funciones vitales estén en su normalidad. Pero definitivamente lo que yo viví fue para mí la validación, la comprobación de que efectivamente somos habitantes de este cuerpo, pero no somos este cuerpo. Vivimos en este cuerpo. Y este cuerpo es un vehículo que hay que cuidar además, ¿no? Y que estábamos hablando de la edad, ¿no? Es decir, tenemos aquí a Vladimir que tiene 200 años y jamás te imaginas que tenga tanta edad. Increíble. Y a Julio que tiene 70 años ya y parece un muchachito. Muchas gracias. ¿Y tú cuántos años tienes? 65 años Sí. ya voy a cumplir. Y cuando tú tienes 65 Es años... una especie de programa Jurassic Park, algo así por el estilo. Bueno, cuando yo tenía 20 años, yo veía a los 60 años muy lejos. Todo. No, y las novias. Mira, esa mujer ya tiene 30 años, una vieja, chico. ¿Verdad? Cuando... Uno tenía como 16. Oye, fulanito está saliendo con una vieja de 30 años, ¿vale? Pero bueno, vale, 30 años es un bomboncito. Pero bueno, uno depende del punto de vista que uno lo vea. Claro, sin duda alguna, pero lo cierto es que ocurre rápidamente, que enseguida, en un instante, Claro. ya tienes 20, 40, 60 Sí, sí. Y de pronto Así te das es. cuenta que a los 60 años tienes la misma energía vital. Sí. De tal forma que Es la actitud de eso cada de uno. la ancianidad tiene que ver con la actitud mental. Entonces, para contar la historia, voy a ubicar, primero ya hice las distinciones para que pudiéramos saber la diferencia entre el cuerpo físico, el alma y el espíritu que todos tenemos, estemos conscientes de eso o no. También quería destacar el contexto en el que ocurrió ese evento que marcó mi vida, y por supuesto hay un antes y un después que yo viví eso. Y es que quizás, no sé si para todos, pero para mí, la pérdida de mi mamá, el fallecimiento de mi mamá fue un evento traumático. En realidad yo no podía aceptarlo. En biodecodificación, cuando tú no aceptas eventos de esa naturaleza, como por ejemplo la muerte de tu mamá, que además genera una ausencia profunda. Yo creo que para mí el concepto de orfandad cobró sentido cuando mi mamá falleció. Y cuando tú no aceptas algo, pues eso puede producir infartos o problemas en el cerebro. En mi caso ocurrió que cuando mamá falleció por una mala praxis médica. Eso creía yo. Después me di cuenta que ese fue el mecanismo que la vida empleó para llevársela. Ya. Pero en ese momento yo tenía mucha rabia y mucho dolor. Y cuando yo salgo y que me enfrento con la circunstancia del médico, que yo estaba como muy molesto con el médico, se me produce un infarto. ¿Verdad? Sí, me dio un infarto y me llevan a la clínica Falcón. Ajá. Y ya yo no tenía dinero, ya todo lo había vendido, ya yo no tenía nada cómo resolver esa situación.
y yo sentía que realmente me estaba muriendo. La sensación es muy particular porque te da como una presión en el pecho y una sensación de que todo está terminado. Además que yo tenía mucho dolor por el asunto del duelo de mi mamá. Y cuando llego al quirófano, pues simplemente a la clínica no había recursos. Y comenzamos con la búsqueda de los recursos hasta que finalmente aparecieron las manos mágicas, que en algunos casos... Qué bueno. Siento que es la misma gratitud de la gente la que se devuelve. Dios te lo envió, aquí tienes. Y cuando yo entro al quirófano, yo estaba grave, ya iba a ocurrir otro infarto. Y es entonces cuando ocurre el momento en el que hay un paro cardíaco y yo me desprendo. ¿Qué significa desprenderse? Ese cuerpo álmico del que hablamos, porque el espíritu permanece en mi cuerpo, se desprende y yo tengo conciencia clara de lo que está ocurriendo en el quirófano. Y yo recordaba con claridad todo lo que estaba ocurriendo, más sin embargo yo tenía 3 sensaciones maravillosas. En primer lugar, estaba consciente de que no tenía dolor. Es decir, yo no sentía... ¿Dónde estás? ¿Dónde supuestamente estabas? Estaba en sí, en el mismo quirófano, pero arriba. La sensación de ingravidez, porque era una experiencia extracorpórea, la paz que me produjo la situación, yo no quería regresar. Es decir, yo quería quedarme así. ¿Verdad? No era que me quería morir, era que no quería enfrentarme al duelo, ni tampoco quería enfrentarme al dolor. ¿Pero y qué sentías allá arriba? ¿Te habías olvidado ya de tu mamá? No, pero era una sensación de paz que no puedo describir con palabras precisas, pero era una sensación de quietud. Por esa razón, me di cuenta que hay algo más allá que es inexplicable cuando tú no lo vives como experiencia. Yo lo tenía como teoría porque me he dedicado toda la vida a estudiar este tipo de temas, pero en ese momento yo supe que algo estaba pasando. Y así estuve muchas horas, 4 horas, 40 minutos. ¡Wow! Mis familiares estuvieron... Perdón, 4 horas... Para mí fue un instante, pero para mi gente... Pero se puede decir que 4 horas muerto. No muerto, estaba suspendido, estaban bregando para que yo regresara. Pero, o sea, el corazón no te funcionaba. No, estaban tratando de hacerlo volver. Y 4 horas ya es prácticamente un fallecimiento. Sí, pero yo no estaba... O sea, lo que llaman una muerte clínica. No estaba muerto porque tenía vida cerebral todavía y el corazón Ya. volvía y lo volvían a revivir. Total fue que yo estaba todo ese tiempo allí como suspendido. Una vez que yo regreso, que yo voy a la UCI, comencé a tener la sensación de que yo me desprendía con facilidad, como que me desdoblaba con facilidad. Y de ahí surgió uno de mis libros, el libro Premisas Esenciales para Vivir. Pero te desdoblas a voluntad propia. No lo podía controlar. Ocurría, volvía. Me despertaba y me daba cuenta que estaba como al lado del cuerpo y volvía otra vez. En las personas que estaban allí, yo les había dado un curso una vez a esas enfermeras. Perdón, eso sí, que estoy leyendo también aquí, autoscopia se llama eso, o sea que tú te ves a ti mismo científicamente hablando. Sí. Un reportaje aquí que bajé. Y sí, después de esa experiencia, incluso después que salí de la UCI, muchos días después, unos meses después, eso me ocurría con frecuencia. Es decir, que yo sentía que tenía como sueño y de pronto las personas que estaban cerca de mí sentían como que me quedaba dormido y yo estaba consciente de que estaba al lado o al frente o me desprendía. Ya no me ocurre de esa manera automática, ahora lo puedo hacer deliberadamente. No te vayas a desprender ahora porque el programa se echa a perder, o sea, trata de desprender. Es por esa razón que cuando tú meditas, tú puedes lograr ese estado. Vladimir Gil, ¿alguna pregunta que puedas hacerle a nuestro querido amigo Alejandro sobre todo lo que le está pasando o lo que le pasó? Todavía no. Muy atento, lo estoy escuchando, fascinante, cautivante todo lo que le está refiriendo. Tal cual como tú, primera vez que yo sí, tengo a alguien en primera voz, de verdad relatando algo que le sucedió, no a través de terceros. Ok, sí, es importante porque además es primera vez que yo hablo de esto en público. Bueno, pero es bueno que lo hables porque hay muchas dudas y sobre todo, vamos a pausa un momentico, ¿no? Y regresamos. Sobre todo porque es una persona amiga, una persona que yo confío, porque no es
alguien que se le ocurrió, que me lo encontré por la calle, que yo no lo conozco, tal vez de repente está echando el brollo para sobresalirse, para ser famoso, más famoso que Alejandro. No creo que haya aquí en Maracaibo, a Alejandro lo conoce todo el mundo. Pero es la experiencia simplemente. Al regreso, vamos a pausa, y al regreso te quiero preguntar, estabas ahí arriba, estaba viéndote a ti así como una especie de dron. Tú estabas ahí arriba, mira, ya está Alejandro ahí estoy yo, qué barbaridad, bueno, ya no sé si estoy muerto o no estoy muerto. Yo creía que estaba muerto. ¿Qué sentiste ahí arriba? Y aquella famosa palabra o frase de que la luz al final del túnel, alguien te habló, te agarraron de la mano, no sé qué pasó. Al regreso, pausa y ya volvemos con Alejandro Ordóñez. Pregunta que quedó en el aire fue, está Vladimir que está calladito ahí, algún misil va a disparar en cualquier momento. Pero entonces, la pregunta era, Alejandro Ordóñez, ¿qué sentiste cuando estaba allá arriba? ¿Qué viste? ¿Viste algo? ¿Una mano que te agarraba? ¿La luz al final del camino? En fin, no sé, estamos para los que llegaron tarde, el desprendimiento, por decirlo así, del alma. Esto los científicos lo llaman autoscopia, que es la posibilidad de ver su propio cuerpo desde un punto de vista de un observador externo. Puede ser arriba, puede ser a un lado, etcétera, etcétera. Y bueno, los científicos no se ponen de acuerdo. Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero nadie lo ha rechazado. De que existen, pero no hay prueba de que sea positivo o hay prueba de que eso sea falso. Entonces, estamos en la búsqueda. Aquí está Alejandro Ordóñez de nuevo, ya para terminar. Hay respuestas que no pueden ser verificables físicamente hablando. Por ejemplo, la existencia de Dios, ¿no? Tú sabes que Dios existe, claro. Tienes esa convicción, pero no lo podemos ver, por lo menos de una manera evidente. Solo que la fe es la absoluta convicción de lo que existe, simplemente porque lo crees, y creer es crear. Yo creo que somos habitantes de este cuerpo, no somos de este cuerpo. Y que esos tres cuerpos de los que hablé al principio, el físico, el alma y el espíritu, forman parte de tu anatomía energética. Y lo que yo viví fue simplemente la validación para mí de que efectivamente eso es así. Esos argumentos místicos, ¿no? De que hubo una presencia o que hubo una luz en el túnel, yo no la viví. No significa que no sea cierto, pero en mi caso, mi testimonio claro y lo que yo viví es que yo recuerdo todo lo que pasó en el quirófano durante el tiempo que estuve allí. Y después, básicamente, cuando estuve en UCI, estuve en una sensación de desprendimiento constante. De ahí surgió una dinámica que yo aplico en mis funciones como coach de vida, es tu perspectiva en tercera dimensión. ¿Qué fue lo que a mí me quedó como aprendizaje, aparte de la validación de que efectivamente la muerte no es el final? Que podemos hacer un ejercicio de mirarnos en tercera persona, de abstraernos y vernos desde afuera, en otra perspectiva, y saber quiénes somos. No es lo que haces lo que te define. La gente se presenta como el arquitecto tal, el doctor tal, el licenciado tal, pero no es lo que tú haces lo que te define. Lo que te define es lo que tú eres, y quizás es la pregunta más difícil de responder. Cuando estás en tercera persona, que puedes abstraerte y observarte, tú puedes definir básicamente quién eres, cuál es tu lado oscuro, cuál es tu lado oculto, qué es lo que está en tu subconsciente, cuáles son tus talentos verdaderos, dónde está tu lado luminoso, sobre qué tienes que trabajar y sobre todo la pregunta más importante, ¿para qué ocurren todos los eventos que ocurren en tu vida? ¿Para qué aparecen las personas en tu vida? Que además son solo 3 razones por las cuales las personas aparecen en tu vida. Y sobre todo definir con claridad cuál es tu propósito de vida. ¿Cuáles son esas 3 razones? La primera razón es para ser el reflejo de lo que tú eres, tanto en tu lado positivo como en tu lado oscuro. A veces te sientes como tan conectado con una persona y a veces te sientes tan rechazado por alguien como si no quisieras estar allí, como de igual forma te pasa en los sitios. Hay sitios que te encanta estar y hay otros sitios que tú quieres salir corriendo. Esa es la primera razón. Toda persona aparece para mostrarte algo de ti que o te gusta mucho o no te gusta. Ese es el tema de mi próximo libro, se llama Los Maestros del Reflejo. Porque todos somos maestros y discípulos al mismo tiempo, de tal forma que las personas aparecen para mostrarte algo.
La segunda razón por la que aparecen las personas en tu vida es para enseñarte una lección de vida. A veces esas lecciones lastiman, pero siempre te enseñan algo. Lección aprendida no vuelve a ocurrir. Y si no la aprendes, el ciclo se repite una y otra vez. Después que te pasó eso, ¿se puede hablar de desdoblamiento del alma? ¿Cómo tú Sí. se puede hablar de eso? Claro. Está muy bien. Así, Ok, entonces, de eso se trata, bilocarse. ¿cambió tu vida el antes? ¿Hubo un antes y después? Sí, sin duda. Sin duda a valorar el presente. A valorar lo que tienes en este momento, porque no sabemos de cuánto tiempo disponemos. Solo sé, y estoy seguro, que la fecha de caducidad, es decir, la fecha en la que falleces o te vas de este plano, tiene que ver con tu propósito de vida. Solo te irás cuando tu propósito de vida haya sido cumplido. Y no es una meta, es un camino. Tú estás constantemente cumpliendo tu propósito de vida. Y que tiene que ver con el servicio, tiene que ver con encontrar respuestas y tiene que ver con lecciones aprendidas. De alguna ayuda que puedas hacer también. El servicio es el Importante. primer principio. Pero ¿cuáles son las lecciones que tienes que aprender? Pregúntate, cuando vayas a acostarte, yo escribí hace poco un post en mis redes sociales, @soyaleordones, el valor de una almohada. Cuando tú te acuestas, estando consciente de para qué viviste ese día, y te das cuenta de cuál fue la lección que aprendiste ese día, y que no dejaste nada pendiente porque todos los ciclos fueron cerrados, ese día habrá sido un día productivo. Y entonces, si amaneces vivo, agradeces el siguiente día. Pero si no, ya ha valido la pena todo lo que has vivido, porque has estado consciente de eso. Bueno, definitivamente, la voladora tuya, porque volaste, así sea Pero es que mental, la sensación de ingravidez es algo fabuloso. que la sentiste. Yo me he tirado en paracaídas, yo me he tirado en parapente, es decir, a mí me gustan las emociones fuertes. Ya, pero esto es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Otro nivel. Sí, Y cambió tu vida, cambió tu manera de pensar un poco, de creer, ya, porque lo viviste, en que uno se puede desprender. ¿Tú te acuerdas de Lozan Rampa? Cuando uno chamo leía, yo por lo menos leía muchos de esos libros, Eric von Däniken, los extraterrestres y tal. Yo me metí un puñal de eso. Y Lozan Rampa, aquello era de que uno se desprendía del cuerpo. Los monjes hacían eso, pero con un hilo de plata que no se rompía. Al romperse ya uno moría. Entonces, los monjes viajaban en todas partes del mundo. Y ahora con lo caro que están los pasajes, ojalá uno pueda desprenderse de eso, pero a mí me ha costado muchísimo. Alejandro, me están haciendo señas, quedan 4 minutos. ¿Dónde te podemos conseguir? Porque ahora viene la pregunta de Vladimir Gil, que está ahí un poco serio. Y sabe Dios qué es lo que va a decir. Tus redes, rápido. Mi premisa favorita, y todas mis premisas esenciales las pueden encontrar en todas mis redes sociales, @soyaleordones. En cualquier red social estoy con las premisas. Mi premisa favorita es, si tú quieres conseguir tu paz interior, contribuye incondicionalmente con lo inevitable. La paz no es negociable y aparece cuando tú no tienes resistencia al cambio, que es constante. Todo el tiempo nos estamos transformando. Cuando fluimos en lo inevitable y no nos resistimos al cambio, la paz interior aparece y es un elemento muy importante para poder seguir adelante. Licenciado Alejandro Ordóñez estuvo con nosotros. Bueno, todavía no se ha desdoblado, todavía está aquí en el estudio. Vladimir, bate. No tengo preguntas. Todo ha sido una lección de vida para mí. Yo nunca he estado expuesto a una persona que haya tenido esas experiencias. Todo eso es muy nuevo para mí y de verdad que estoy impresionado. Impresionado, sí. Después se pasó la factura para la mentira. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ti, oportunidad Vladimir. que me has dado. Yo estoy convencido que los encuentros son planificados por Dios, por el universo. Así y es. que este encuentro ha sido nutritivo para todos, porque todos somos maestros y discípulos al mismo tiempo. Yo te estaba escuchando y también estaba aprendiendo de ti. Y de Julio, bueno, es una cátedra. De Sí, cómo vivir, sí. Por eso es que yo los invito a ellos, porque me alimentan el ego. Oye, muchas gracias, un honor tenerlos a los dos, grandes amigos, y cada uno en su área contribuye definitivamente con que cada uno seamos unos seres humanos mejor. Saque sus propias conclusiones, que Dios los bendiga. Será hasta mañana una nueva edición de Esto es lo que hay. Todos los días de 2 a 4 de la tarde por Onda, la superestación. Que Dios los bendiga. Suerte, salud,
monta en bicicleta, larga vida y pa'lante como el elefante. Chao.